Hola, hola. Espero que se encuentren muy bien, muy bendecidos, muy contentos de poder leer un momentito la Biblia y escuchar este mensaje que Dios nos tiene a nosotros, porque Dios nos habla siempre al corazón, nos habla directamente y su mensaje debemos de hacer que florezca, o sea, que nuestra labor es preparar esa tierra que es nuestro corazón para que pueda dar fruto y fruto en abundancia. Así es que vamos a continuar. Recuerden que estamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, a partir del versículo 25, el gran mandamiento. Se levantó un legista eran los que llamamos fariseos, conocedor de la ley, de los antiguos textos de pies a cabeza, y preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces Jesús: bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos bandidos que, después de despojarle y darle una paliza, se fueron, dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote que al verlo dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verlo tuvo compasión. Se acercó, vendó sus heridas y echó en ellas aceite y vino. Lo montó luego sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo: cuida de él, y si gastas algo más te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él respondió: el que practicó la misericordia con él. Díjole entonces Jesús: vete y haz tú lo mismo. Vemos aquí en este ejemplo cómo el legista, aunque sabemos que tenía la intención de ponerlo a prueba, de ver a ver quién es este que está aquí alborotando al pueblo, conocía a la perfección la ley, no solamente digamos que memorizada o como algo que tenía que saberse, o sea, realmente vemos que sí era una norma de vida para él, porque la respuesta que le da deja muy satisfecho a Jesús y le dice: sí, has respondido muy bien, haz eso y vivirás. Pero pues él todavía no estaba a gusto, él quería así como que encontrar un error, algo en lo que le decía Jesús, y le vuelve a preguntar: ¿y quién es mi prójimo? Pues sabemos que los fariseos eran esa clase especial entre los judíos, que sabían mucho, eran sabios y pues considerados por la gente pues con cierta distinción. Y Jesús le da este ejemplo. En ese camino, que era de mucho tránsito, porque pues era para llegar a Jerusalén, donde estaba el templo, es asaltado este hombre y 2 judíos lo ven. Los judíos, que entre sus normas de vida tenían el ser caritativos, atender al forastero, al extranjero, al verlo dan una vuelta, o sea, le sacan la vuelta literal, ¿verdad? Entre ellos un sacerdote del templo y un levita. El levita pertenecía a la clase sacerdotal también, tal vez no era sacerdote, pero servía en el templo, porque recordemos, bueno, esto no lo hemos visto, pero en el Antiguo Testamento nos narra que los 12 hijos de Jacob, fundador de Israel, formaron tribus, y los descendientes de Leví se llamaron levitas, y a ellos fueron consagrados como sus sacerdotes, ¿verdad? De su descendencia eran los que tenían que servir al pueblo, entonces también eran gente distinguida, eran judíos distinguidos, no cualquier judío. Sin embargo, ellos hacen como que no lo ven, pero le evitan incluso que les pida ayuda, y por eso se van por otro lado. En cambio, el samaritano, que era considerado por los judíos como algo así como un perro, porque era una denominación que se les daba en ese entonces, los consideraban pues paganos. Había un desprecio muy grande entre ellos, también de los judíos hacia ellos, y un rencor a veces entre los samaritanos también a los judíos. Pero
es el samaritano el que se acerca, el que lo ayuda, el que todavía no nada más sana sus heridas con lo que se usaba entonces, vino y aceite, sino que se lo lleva a un lugar y paga sus gastos y se ofrece a pagar lo demás. Entonces, imagínense el shock para este fariseo, tener que reconocer que su prójimo era cualquier persona que necesitara ayuda y que en este sentido pues había sido un judío el que necesitaba ayuda y se la había dado un samaritano. Aquí vemos que nuestro Señor venía a enseñarnos a todos, y no porque fueran fariseos o algo ya no les iba a enseñar, no, al contrario, sabemos que hubo muchos fariseos que se convirtieron. Nicodemo fue uno de ellos, y lo que pasa es que a veces mientras más sabemos, más cerramos nuestro corazón. Por eso siempre Jesús nos exhorta a ser como niños, pequeñitos, humildes, sencillos, a no querer tener todas las respuestas. Esto es muy difícil, más cuando somos muy curiosos y nos gusta leer y estar así como que al tanto de todo. Pero es una tentación fuerte, ¿no? El querer saber más, y a veces esa aparente sabiduría nos cierra las puertas a la verdadera sabiduría, que es lo que les pasó a muchos fariseos. Continuamos con el versículo 38, Marta y María. Yendo todos de camino, entró en un pueblo donde había una mujer llamada Marta. Lo recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Al fin se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Palabra del Señor. Qué bonito, ¿verdad? Aquí Marta y María, lo hemos visto en otras partes del Evangelio, son hermanas de Lázaro, aquel que resucitó Jesús, el amigo, ¿verdad?, de Jesús. O sea, vemos que esta familia era conocida de él, les tenía mucho cariño, y llegaba cuando pasaba por cerca, pues se hospedaba ahí. Marta, vemos a una mujer muy activa, muy hacendosa, y María, que algunos relacionan con María Magdalena, pues era más contemplativa, ¿verdad? Estaba a los pies del Señor escuchándolo. Y aquí vemos las dos facetas a veces que tiene de la vida. La activa, que también es necesaria porque tenemos que ser las manos que hagan, ¿verdad?, que sirvan, que atiendan, pero la contemplativa también, que es la que nos abre a escuchar a Dios, porque a veces estamos tan ocupados que olvidamos lo más importante. Aquí no dice que está mal lo que hizo Marta, ¿verdad?, pero sí nos pone por sobre la vida activa, la contemplativa. ¿Esto cómo es? Bueno, que es, si bien las dos son importantes, es indispensable, si no lo más importante, la oración, el comunicarnos con Dios, el hablarle y dejar que Él nos responda. Esos silencios, el ponernos, por ejemplo, en un sagrario, frente a una cruz, pensando en Dios, hablándole y después guardando silencio, viéndolo, escuchando lo que Él nos quiera decir, leyendo su palabra y haciendo un espacio para meditar qué mensaje tiene esto en mi vida hoy en día, qué es lo que el Señor me quiere dar a entender a mí. Eso es contemplación, estar atento a escuchar también la palabra de Dios. Entonces vemos que no significa que tengamos que hacer a un lado todas las actividades, me la voy a pasar todo el día pues viendo, leyendo. Si tengo obligaciones, ¿verdad? Si tengo a lo mejor la responsabilidad de mis hijos, de mi hogar, de limpiar, de trabajar, de prestar un servicio, pero siempre en mi día tengo que apartar un espacio para Dios, para no perder esa conexión, esa unidad que debemos de tener, porque si no es muy fácil que nos perdamos y después nos sentamos tan agobiados por el trabajo, como se sintió Marta, estaba tan agobiada porque se quedó con todo el trabajo, que dejó a un lado lo más importante, que es estar al pendiente también de escuchar la palabra de Dios. Bueno, vamos a terminar con el capítulo 11, con un pedacito del capítulo 11, porque aquí nos dice cómo comunicarnos con el Señor. Estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo:
Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Nos dice cómo hacerlo, o sea, porque a veces no sabemos cómo orar. Bueno, pues hasta eso Jesús nos facilita. Aquí te dice cómo. Háblale al Padre con confianza. Padre, dame lo que necesito, el pan de cada día, lo que tú ya sabes que me hace falta. Perdóname, sabes que me equivoco y la riego todos los días. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, porque es una obligación. Si pedimos perdón, nuestra obligación es perdonar. Y por último, nos dice: no nos dejes caer en tentación. O sea, qué maravilloso que incluso nos dice: ¿sabes qué? Pídanle a mi Padre que no los deje caer en tentación. Esto es, que nos evite las pruebas, las tentaciones. Aquí Dios nos quiere sencillos, humildes. No quiere que seamos fuertes ni que digamos: yo las puedo de todas, vénganse todas las tentaciones, que yo puedo con ustedes. No. Si tú me las quieres evitar, Señor, evítamelas. Si me llegan, pues las voy a afrontar contigo, no sola, porque tú dijiste que todo lo podemos contigo. Y en nuestra debilidad es donde tú te manifiestas, no en nuestra fortaleza, no en nuestras aparentes fuerzas. Es que yo sé esto, yo me sé la Biblia, yo rezo muy bonito. No, es en la debilidad, en la humildad, en el abandono a nuestro Señor. Y bueno, ya sabemos cómo orar, a qué hacerlo. A través del Padre Nuestro, pidámosle a nuestro Padre, que es rico en misericordia,